Bueno, nuestro primer móvil tiene que ver también con lo que está sucediendo con Ignacio Martín, el falso médico, todo lo que se ha generado en torno a eso, pero la óptica que hoy le vamos a dar es la del tratamiento de una personalidad patológica, ¿no? Un mitómano como él y un montón de personas que por ahí tienen esta patología, que no pueden controlar, que no tienen una percepción clara de la realidad, que no registran culpa, porque no registran que están haciendo algo indebido, que están engañando personas, que hay un entorno que puede ser afectado, ¿no? Cuando la bola se va haciendo cada vez más grande, no pueden calcular cómo van a caer o cómo van a ir subiendo y cómo va a ser la caída, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ignacio Martín, pero lo que ocurre con tantas personalidades mitómanas, psicópatas, como lo describe, por ejemplo, otra de las profesionales que también tenía este concepto claro y que habla justamente de esto, Luciana Girardi, que habla de que hay estructuras psicopáticas que permiten no generar ningún sentimiento, ¿no? Las personas son conscientes de lo que hacen, son hábiles, estratégicas, manipuladoras, el psicópata no tiene culpa, no es inimputable, puede tener 2 o 3 personalidades, es alguien muy hábil, pero llama la atención porque uno se siente vulnerable frente a este tipo de personalidades. Uno confía, de hecho, hemos ido leyendo, investigando, hablando con gente que conocía a Martín como otras personas y han confiado, han depositado su confianza, su familia, su trabajo, han otorgado certificados, han depositado la salud, ni más ni menos, de parte de la sociedad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, le vamos a preguntar a Jorge Berlaffa, que es médico, especialista en psiquiatría, para que nos explique, está nuestro móvil allí en el hospital, en qué consiste este tipo de psicopatología, como la que hoy nos expone Ignacio Martín, pero que tenemos muy frecuentemente en cualquier sociedad riocuartense y del mundo. Buen día, Marce, adelante. Pauli, muy buen día para todos, el abrazo fraterno a cada uno de los seguidores de Punta La M en cada una de sus plataformas. Tal cual lo decías, estamos aquí en el Hospital San Antonio de Padua, dialogando con un especialista, con un profesional, Jorge Berlaffa. Nos deja abierto un sinnúmero de temas, este caso que ya es de público conocimiento en la ciudad. Abrir el juego, ¿qué pasa con la mitomanía? ¿Qué pasa con los estafadores, embaucadores? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando. Jorge, gracias por recibirnos. Más allá de que no vamos a hacer el caso puntual, se desprende algunas características, digamos, que es lo que veníamos evidenciando, ¿no? ¿Cómo se puede encuadrar a este tipo de personas? Bueno, buen día, Marcelo, buen día a la audiencia de Punta La M. Sí, efectivamente, tal como lo adelantas, no vamos a hablar de ningún caso en particular, no corresponde, es una situación muy delicada, pero sí podemos hablar en general de ciertos patrones de comportamiento que muestran situaciones, digamos, desadaptativas socialmente y que, bueno, tienen estas características, ¿no? La mitomanía o la mentira, el engaño, el fraude, digamos, la transgresión de las normas, la inobservancia y transgresión de las normas, en muchos casos la indolencia o la desconsideración hacia la otra persona, en fin, son una serie de características que establecen patrones de personalidad que en algún momento pasan cierto umbral y se transforman en una situación, llamémosle patológica o enfermiza, ¿no? En realidad tenemos que entender que la personalidad es un conjunto de manifestaciones con las que el individuo se percibe a sí mismo, a su entorno y a la realidad cultural y epocal que le toca vivir. Ese conjunto digamos, de factores que conforman lo que llamamos personalidad pueden estar más o menos adaptados a las pautas y parámetros culturales. Cuanto mayor es la desadaptación, más es digamos, el carácter patológico que se percibe.
que muchas veces no lo percibe el sujeto mismo o la persona misma, sino que es percibido por el entorno, ¿no? Aunque el sujeto por ahí tenga la convicción o la seguridad de que lo que está haciendo lo está haciendo bien, o por el bien del otro, o por algún interés altruista, hay un patrón desadaptativo y una alteración del juicio crítico de realidad, que por ahí no es muy percibida, no es percibida en lo personal, por la persona, en consonancia con la percepción social que hay de ese patrón comportamental, ¿no? No sé si se entiende. Esa distorsión de la realidad tiene algún patrón, se da en algún momento, en una determinada edad, en la conformación de personalidad, ¿cómo, si es que es uniforme o no? Sí, efectivamente la personalidad no es algo que viene dado en el sujeto y que no está preestablecido, ¿no? La personalidad es algo que se va forjando paulatinamente a lo largo de toda la vida, y en realidad los sujetos somos sujetos de la historia, de nuestra historia personal, y de cómo nuestra historia personal, o más singular diríamos, ensambla con la historia social y cultural en la que ese individuo está inserto. Por lo tanto, siempre que hablamos de personalidad tenemos que hablar de proceso. Es un proceso que se viene dando desde la niñez, desde el inicio de la vida, hasta, bueno, y que se sigue su desarrollo hasta que no estamos más, hasta que morimos, ¿no? Y va pasando por distintas etapas y por distintos momentos. Generalmente cuando tiene que haber cuando se presenta algún tipo de trastorno o de manifestación, se hace sobre el final de la adolescencia, se presenta sobre el final de la adolescencia o el inicio de la vida adulta, aunque hay indicadores que van dando pautas de este trastorno desde la adolescencia y en algunos casos a veces desde la niñez incluso. Doctor, ¿tiene esa capacidad de seducción, digo, en función de estos personajes así mitómanos que embaucan a uno o a muchos? ¿Es común ese patrón? ¿En algunos de los casos se da más que en otros? Sí, por supuesto, hay variantes, en algunos casos se dan, o sea, las características son las características particulares de cada uno. En materia de personalidad es muy difícil hacer apreciaciones uniformes o universales. No hay una uniformidad, ¿no es cierto? Puede haber rasgos comunes que identifican determinado tipo de personalidad, pero en general eso es un marco general muy común, luego hay características singulares de cada uno. Muchas veces, bueno, en la situación de, por ejemplo, de la mentira, del engaño, del fraude, hay un nivel de, digamos, de impostación tal de la actitud y del comportamiento que muchas veces no da lugar a duda o no es percibido como tal, ¿no? Hasta que alguien o alguna persona hace una evaluación crítica. Muchas veces lo voraginoso de la vida nos lleva a descuidar algunas miradas críticas, alguna observación detenida o puntual sobre ciertos comportamientos. Solo en algún momento, por alguna circunstancia, alguien o algunos pueden ejercer una mirada crítica, evaluadora, escrutadora sobre un comportamiento determinado, porque vaya a saber por qué motivo llama la atención. Entonces, ahí comienza la evaluación de eso, ahí se comienza a evaluar y se comienza a percibir datos que no coinciden con los parámetros generales, ¿no es cierto? Pero reitero, es muy delgada la línea entre los patrones comportamentales aceptables socialmente y aquellas conductas que, digamos, cuando la conducta se hace manifiestamente patológica, sí, pero hay momentos en donde es muy delgada esa línea y no se puede establecer tan tajantemente, ¿no? Este tipo de sujetos no logra desentrañar cuando algo no logra desentrañar cuando están haciendo algún mal, creen más en una cuestión altruista que en una cuestión, o sea, ¿no dan cuenta de una situación dañina o dañosa? No, sí pueden ser conscientes de una situación dañina o dañosa, sí se puede. Hay una conservación del juicio crítico, pero también hay una explicación adaptativa rápidamente, ¿no? Digamos, hay una justificación
porque esta es otra de las características, ¿no? La facilidad argumentativa para la justificación forma parte, o lo que se podría conocer por ahí en el lenguaje coloquial común, la charlatanería, ¿no es cierto? El verso, como se dice habitualmente. Digamos, hay una facilidad argumentativa y discursiva, una facilidad discursiva para la argumentación y la justificación de las conductas y los comportamientos. Eso también es un rasgo común de observar en ciertos tipos de personalidades. Sí, Pauli. Preguntarle al doctor Berlaffa, ¿cuál es el móvil? O sea, esto está describiendo una patología. ¿Qué desencadena? ¿Qué suele desencadenar este tipo de patologías? ¿Cuál es el móvil que lleva a una persona entrar en esa bola que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Como los casos que vamos conociendo y que a veces realmente son muy difíciles de percibir para el otro que trata con la persona. Nos preguntan desde estudios, ¿cuál es el móvil que desencadena? Es decir, ¿hay una situación que lleva a este tipo de sujetos a situaciones por ahí más graves, más complicadas? Buen día, Paula, un saludo para vos y la audiencia. Bueno, no, respecto de la pregunta puntual, no es tan lineal ni tan específico. Generalmente nosotros estamos muy acostumbrados a pensar las situaciones, y principalmente las situaciones patológicas, en una relación lineal causa-efecto. En salud mental no es tan así, es más complejo, ¿no? Los desencadenantes o los disparadores suelen ser situaciones múltiples, variadas, impredecibles, imponderables a veces, y que tienen que ver con la historia de la persona, ¿no? Puede ser un hecho, una motivación, un disparador, una multiplicidad de factores, un momento en la vida de la persona, una situación, una oportunidad particular que para esa persona dicha oportunidad, momento u ocasión tiene una significación particular y opera como disparador. Pero lo importante es que es impredecible e imponderable muchas veces. ¿Sí es común la facilidad discursiva? Sí, es un rasgo bastante común y frecuente de encontrar. Sí. Pauli, ¿algo más? No, bueno, agradecerle, ¿no?, al doctor y esto en los que uno se siente un poco vulnerable y expuesto. Digo, este caso en particular, Marce, expone un sinnúmero, en realidad porque se hizo público, pero en la particularidad de las relaciones, en la cotidianeidad, uno ha conocido muchos casos de este estilo y no puede desarrollar herramientas para prevenir, ¿no? O decir, ¿cómo darse cuenta? Bueno, el propio doctor lo describe como algo muy difícil. Claro. ¿Hay un modo de prevenir? No. El concepto de prevención en salud mental es muy particular y no se rige por los mismos parámetros que en la salud física. No se puede prevenir una manifestación psicopatológica del mismo modo en que se previene una enfermedad infecciosa, por ejemplo. No hay vacunas, no hay... ese concepto es bastante difícil. Sí se pueden prevenir en algunos casos, algunos riesgos. Una cosa es la predictibilidad y otra cosa es la prevención. Puede haber predictibilidad en materia de conductas y comportamientos, pero no prevención, porque la constitución psíquica no es algo que se pueda anticipar, ¿no es cierto? Bueno, me parece claro y contundente el doctor Berlaffa, Pauli, en cuanto a esto, ¿no? Tampoco se puede prevenir el ejercicio de la seducción que tienen este tipo de personas, la facilidad discursiva como rasgos comunes, obviamente después va teniendo todo lo demás, diferentes variables, no es lineal, como decía el doctor hace minutos nomás, ¿no? Hablando de esto, quería finalizar con la pregunta de la imputabilidad, porque recién cuando abría hacíamos una descripción de lo que es esta patología y que no significa que por padecer esta patología sea inimputable. ¿Qué dice el doctor? Nos preguntan de estudios, doctor, ¿son inimputables este tipo de personajes o no? Bueno, yo voy a aclarar en primer término que yo no soy psiquiatra forense, por lo tanto voy a ser muy prudente en esa opinión y con respeto por la disciplina de la psiquiatría forense.
pero digamos, hay algunos conceptos básicos en cuanto a la imputabilidad o inimputabilidad. Para que una persona sea inimputable, no tiene que haber comprendido la criminalidad del acto, ni lo delictivo de la acción, ¿no es cierto? Y para eso se requiere un determinado estado psíquico, estado de salud psíquica. Cuando la persona que comete un acto ilícito, cualquier tipo de acto, es consciente del acto que está cometiendo, comprende a nivel cognitivo, o sea, a nivel de conocimiento, comprende la criminalidad, comprende la ilegalidad, tiene incorporado ese conocimiento y esa pauta, y es consciente de eso, es imputable, ¿no? Para la inimputabilidad tiene que darse un desconocimiento, una no comprensión de la criminalidad del acto o de la ilegalidad de la acción que está cometiendo. En estos casos, cuando hay este tipo de trastornos de personalidad, digo, los trastornos en donde se dan estas características que estuvimos describiendo recién, hay comprensión tanto de la ilegalidad de la acción, del alcance de las acciones, de las consecuencias, como de la criminalidad en el caso de que estén penalizadas. De manera que los trastornos de personalidad en general son imputables, no son inimputables. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, la palabra, Pauli, de Jorge Berrafa, poniendo blanco sobre negro un montón de situaciones, ¿no? Uno va imaginando también cómo va a ser el escenario futuro respecto a este caso que es de público conocimiento.